Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a estar retomando el tema anterior que estuvimos viendo acerca de la presentación de este libro, de Roma a Berlín, del sacerdote Gabriel Calvo Sarraute. Quedaron algunas cosas pendientes y debido también a la repercusión del vídeo, los comentarios que estuvieron dejando, primero quería comentar que me asombró la cantidad de comentarios, digamos el 90% de los comentarios a favor de lo que dice este sacerdote, que como bien saben, les voy a recordar a los que no estuvieron o no vieron el vídeo anterior, este sacerdote que forma parte de la sacristía de la Vendée y que tiene muchísimos seguidores y mucha influencia, dice que la actitud del Papa Francisco se debe a su profunda indigencia mental o a una severa psicopatía o a un programa previamente establecido, aunque estas tres cuestiones no sean excluyentes entre sí. También se refiere al Papa Francisco a su pontificado diciendo el esperpéntico y fracasado pontificado del Papa peronista. También dice que Francisco es un déspota extravagante. Y entre otras cosas bonitas también dice acerca del Papa Francisco la inferioridad intelectual y moral de Bergoglio. Bueno, y les dije recién que me asombré de ver la cantidad de comentarios de católicos romanos defendiendo a sacerdotes como este, como a los sacerdotes de la sacristía de la Vendée, como al padre Javier Olivera Rabasi, a los cuales yo llamé y sigo llamando y confirmo que son protestantes dentro de la Iglesia Católica Romana. No estoy diciendo que son luteranos, son protestantes, es decir, se quedan dentro de la Iglesia Católica Romana protestando acerca del Concilio Vaticano II, al cual no aceptan, protestando en contra del Papa Francisco, al cual consideran un poco menos que hereje, pero no se van, se quedan, pero no obedecen, y actúan como protestantes. Muchos se enojaron conmigo, obviamente. Lo raro es que no se enojen con él, porque se supone que un católico apostólico romano tiene que obedecer al sumo pontífice. Tiene que sujetarse a lo que dictaminan los concilios, ¿sí? Al magisterio infalible de la Iglesia. Si un católico romano enseña que el magisterio de la Iglesia es infalible y ese magisterio está formado por el sumo pontífice, es decir, el Papa y los obispos, y si ahora resulta que se levanta un grupo de sacerdotes diciendo no, el Concilio Vaticano II, la verdad es que se equivocó, patinó. No, la verdad es que Francisco es un indigente mental, es un fracasado su pontificado. Entonces, ¿en dónde queda el magisterio infalible de la Iglesia? Entonces no eres un verdadero católico romano si tú no defiendes al Papa y no defiendes al magisterio de la Iglesia, no defiendes al cuerpo de obispos, a los padres conciliares, no aceptas un concilio. También que el Concilio Vaticano II no es un concilio doctrinal, donde se establecieron doctrinas, un concilio pastoral, pero igualmente lo que se decreta en un concilio es obligatorio para todos los católicos romanos. Si no estás de acuerdo con el Papa y no estás de acuerdo con el concilio, entonces tú eres protestante. Yo siempre les aclaro que este no es un canal anticatólico. Este es un canal que está abierto a todos. La única condición es que si eres católico romano te sujetes al Concilio Vaticano II, te sujetes al Lumen Gentium. Ahora, han entrado algunos a comentar, siempre entran algunos a comentar diciendo, ay, tú eres un hereje, ustedes de las sectas protestantes. Alguien que opina así, alguien que habla así, no pertenece a la Iglesia Católica Romana. Insisto, si no te sometes al Sumo Pontífice, si no te sometes al Concilio Vaticano II, al magisterio infalible de la Iglesia Católica Romana, que dice que a los protestantes evangélicos debes tratarlos como hermanos separados y no como herejes, si tú afirmas que los protestantes son herejes, entonces tú no eres católico romano, tú eres un protestante, simplemente la única diferencia es que no has salido de la Iglesia Católica Romana. Para todos aquellos que comentan usando los intestinos y no el cerebro, les voy a referir una pequeña anécdota del querido San Francisco de Asís, de este libro, Vida de San Francisco de Asís,
de Omer Engelbert. ¿Mm? Está escrito por la Orden Franciscana y tiene el imprimatur de la Iglesia Católica Romana. Por su parte, los nuevos pobres de Ribotorto, es decir, cuando se estaba formando al principio la fraternidad de los pobres de Asís, se sometían a la imperativa y santa ley del trabajo, dedicándose todos a alguna labor manual. Sin embargo, llegó a colarse entre la fraternidad cierto Aragán, de quien asegura Celano, es decir, el historiador de Francisco, que comía por 4, pero no permaneció en ella mucho tiempo. Cuando Francisco vio que aquel comilón se negaba tanto a trabajar como a salir a pedir limosna, rotundamente le dijo: «Sigue tu camino, hermano Mosca, pues no sirve sino para comer la miel que elaboran las diligentes abejas». Y aquel zángano parásito tuvo que irse a buscar qué comer en otra parte. Yo les digo a las personas que entran al canal y que no aportan nada, simplemente vienen a hacer perder tiempo, no enriquecen, sino que vienen a nutrirse de aquello que otros trabajan, le digo: hermano Mosca, no moleste, sigue tu camino. Cuando ustedes escuchan la presentación de la sacristía de la Vendée, ellos se autoperciben como los soldados, ese pequeño grupo de valientes que van a salvar a la cristiandad. Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. En realidad, ellos son meramente protestantes que no quieren salirse de la Iglesia Católica Romana, pero se quedan sin querer obedecer tampoco. Este grupito de sacerdotes rebeldes no va a salvar la cristiandad. No es haciendo misas tridentinas, no es quedándose como la fraternidad de San Pío X, es decir, los lefebristas que tampoco se someten al Concilio Vaticano II, que tampoco se sujetan a este Papa, que están así, en un costado de la Iglesia. Ni se van ni se quedan para obedecer. Se quedan así como los chiquitos, haciendo trompita, enojados, siempre enojados, protestando contra todo lo que decide o dictamina un Papa. Y a estos sacerdotes les pasa exactamente igual. Así no van a salvar la cristiandad, haciendo misas tridentinas, haciendo programas de rebeldía, diciendo que el Papa es un fracasado o es un débil mental. Es predicando el Evangelio cómo se va a reavivar la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué no toman el ejemplo de Francisco de Asís? ¿Por qué no toman el ejemplo de estos santos, de Clara de Asís, de Santa Teresa de Jesús? Que obedecían, se sometían, se sujetaban a lo que dictaminaban sus líderes, pero ellos se reavivaban predicando el Evangelio, y así se avivó la Iglesia, predicando el Evangelio. De la monarquía hispánica, que mantendrá esa hegemonía hispánica durante 150 años en los campos de combate contra el enemigo protestante, contra el hereje protestante. Nada de hermanos separados, estas tontadas del Vaticano II, de hermanos separados, herejes protestantes. Santa Teresa de Jesús en sus obras los llama herejes protestantes. San Pedro Canisio los llama herejes protestantes. Podríamos seguir con una lista tremenda de santos que los llaman herejes protestantes. Vamos a dejarnos ya de hermanos separados, hermanos, los protestantes son hermanos separados, los judíos son hermanos mayores. Bueno, al final todos somos... ¿Esto qué es? Vamos a llamar a las cosas por su nombre, por favor. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Bien. Calvo Sarraute dice: ¿es que Teresa de Jesús lo llamaba herejes a los protestantes? Sí, es verdad. Teresa de Jesús, en el tiempo de Teresa de Jesús, en el siglo XVI, reinaba Felipe II, hijo de Carlos V, los cuales habían cerrado, obviamente, a España, protegiéndola de toda influencia de la Reforma Protestante, es decir, todo lo que llegaba a los conventos o a las religiosas o religiosos de España eran las malas noticias acerca de la Reforma Protestante, los daños que estaba haciendo, la cantidad de monjas, de monjes, de obispos, de sacerdotes que estaban saliéndose de la Iglesia Católica Romana. Claro, Teresa de Jesús obviamente decía: no, eso es terrible, eso es una herejía. Pero ¿cuál es la diferencia entre Teresa de Jesús y Calvo Sarraute? Lo que Calvo Sarraute no te dirá es que Teresa de Jesús se sometía al Papa. Ustedes nunca escucharán a Teresa de Jesús diciendo las abominaciones que dice Calvo acerca de su Papa.
¿Por qué no dice eso este sacerdote? ¿Por qué no lo dice eso los sacerdotes de la sacristía de la Vendée? Santa Teresa de Jesús se sometía a su obispo, Santa Teresa de Jesús se sometía al Papa, Santa Teresa de Jesús se sometía a los concilios, cosa que estos falsos sacerdotes, estos rebeldes protestantes que están dentro de la Iglesia Católica, no lo hacen. Teresa de Jesús hoy llamaría herejes a Gabriel Calvo Sarraute, a Javier Olivera Rabasi. ¿O ustedes creen que Santa Teresa de Jesús respaldaría que estos sacerdotes hablen así de un concilio, hablen así del magisterio de la Iglesia, hablen así de un papa? ¿De qué lado se pondría Teresa de Jesús? ¿Crees verdaderamente que Teresa de Jesús respaldaría a estos rebeldes? No, no llamaría hoy Santa Teresa de Jesús herejes a los protestantes, no, los llamaría a estos rebeldes que escriben estas barbaridades acerca de su papa. Yo no defiendo ni condeno al papa, yo no soy católico. Ya lo dije, yo me fui de la Iglesia Católica, ya haré un video diciendo por qué me salí de la Iglesia Católica Romana. Pero si los propios católicos romanos, como dejaron comentarios en el video anterior, la mayoría defiende a sacerdotes protestantes rebeldes como estos, y están en contra del Concilio Vaticano II, están en contra del Papa, están en contra del magisterio, según ellos, infalible de la Iglesia Católica Romana, entonces no son católicos romanos, que lo digan abiertamente. Hoy Teresa de Jesús condenaría a estos, y a estos sacerdotes los llamaría herejes por hablar lo que hablan acerca de un concilio, por hablar lo que hablan acerca de un papa. Estos sacerdotes de la sacristía de la Vendée, o el padre Javier Olivera Rabasi, u otros sacerdotes, que el otro día escuchaba una entrevista al fundador de la Orden de San Elías, también amigo del padre Javier Olivera Rabasi, en una forma así despectiva, tratando a los protestantes de herejes, de sectas herejes. Vamos a rescatar a los católicos romanos que han caído en manos de las sectas protestantes, porque nos vamos a unir con el padre Toro. Y bueno, se juntó el hambre con la gana de comer. Y vamos a hacer apología para volver a traerlos. ¿Qué vas a hacer para volver a traer a los católicos romanos que se fueron de la Iglesia Católica Romana defraudados porque sacerdotes como ustedes no predican el Evangelio? Se creen que van a avivar la Iglesia simplemente hablando en latín en la misa, dando la espalda al pueblo y diciendo que ellos son ese grupo de personas que van a salvar, los pequeños escogidos, el remanente fiel que va a salvar a la cristiandad. No. ¿Por qué no imitan el ejemplo de otros reformadores que sí lograron? ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Prediquen el Evangelio, muchachos. Dejen de hablar tonterías en canales de YouTube simplemente diciendo vamos a salvar a la iglesia, haciendo videitos, diciendo que nosotros somos los únicos fieles que no doblaron sus rodillas ante Baal. No. Podemos leer otra porción de aquí de San Francisco de Asís para que vayan tomando ejemplo, de que aprendan de estos que tanto se jactan de, no, Francisco de Asís es de los nuestros, Santa Teresa de Jesús es de los nuestros, sí, pero no, de los ustedes no, porque ellos no eran ningún rebelde como ustedes. Cuando Francisco de Asís comienza a juntar discípulos, lo comienzan a seguir al ver su vida, no su palabrería, su vida, los envía a predicar por los caminos con un sencillo sermón, una pequeña exhortación. Se llamaba exhortación a la penitencia. Y todos los frailes en común tenían que decir estas palabras a las personas que encontraban en el camino. Temed y honrad, bendecid y alabad, dad gracias y adorad al Señor Dios omnipotente en su Trinidad y unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas. Haced dignos frutos de penitencia, pues, sabedlo, pronto moriréis. Dad y se os dará, perdonad y se os perdonará, pues si no perdonáis a los hombres sus ofensas, el Señor no perdonará a vosotros las propias. Confesad vuestros pecados, dichosos los que mueran en santa penitencia, y ay de aquellos que mueran despreciándola. Hijos del demonio serán, cuyas obras practicaron. Al fuego eterno se irán. Mucho cuidado, por tanto, y de todo mal guardaos, hasta el fin de la vida, seguid en la buena senda. Así es como se produce un avivamiento en la iglesia, predicando arrepentimiento, predicando del cielo y del infierno, predicando a los hombres que se arrepientan y vengan a los pies de Jesucristo. No es haciendo misitas en latín,
no es los ornamentos, porque ya los sacerdotes no se visten como antes, es que ya en la misa no hay aquella pomposidad de antaño, porque el Papa ya no se viste como se vestía el Papa en la época medieval o antes del Concilio Vaticano II. Así no vas a reformar la Iglesia. ¿Quieres reformar la Iglesia? ¿Quieres avivar la Iglesia Católica Romana? Predica el Evangelio, como hizo Santa Teresa de Jesús, como hizo San Francisco de Asís, como hicieron todos aquellos hombres que Dios usó y mujeres que Dios usó para avivar la Iglesia. No es protestando y quedándose así, enojados. No me voy, me quedo, pero no obedezco y despotrico contra todo aquello que no me gusta. Pero yo soy ese remanente fiel que va a salvar a la cristiandad. Son hipócritas, ya se los dije, son hipócritas, son protestantes cobardes, porque los verdaderos protestantes salen de la Iglesia Católica Romana, tranquilos, hacen su vida, se organizan en sus comunidades eclesiásticas, pero estos se quedan, no obedecen, confunden, arrastran a muchos tras de sí, que ahora están criticando al Papa, criticando a la Iglesia, criticando a los concilios, y no se dan cuenta que todos aquellos que no están de acuerdo y no se someten al concilio, al magisterio infalible, al obispo y al sumo pontífice, no pueden llamarse católicos. El Lumen Gentium 14 dice así: el Sagrado Concilio fija su atención en primer lugar en los fieles católicos y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Luego, más abajo, dice: no se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la iglesia, quien, no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la iglesia en cuerpo, mas no en corazón. Esto es lo que le pasa a estos sacerdotes. Permanecen dentro de la Iglesia Católica Romana en cuerpo, pero no en corazón. Y dice el Lumen Gentium que estos no se salvan. Lo dice el magisterio de la Iglesia Católica Romana, que aquellos que permanecen en cuerpo dentro de la Iglesia Católica Romana, pero su corazón no permanece en unidad, no permanece en caridad, no están dentro de la Iglesia. Entonces, estos sacerdotes están en cuerpo dentro de la Iglesia Católica Romana, pero contradicen lo que dice el Concilio Vaticano II, contradicen al magisterio infalible. Por lo tanto, ellos están en cuerpo, pero no en corazón. Y dice el Lumen Gentium 15 que estas personas, estos católicos romanos falsos, no se salvarán. Que nos siga llamando a nosotros herejes Calvo Sarraute y su grupito de secuaces, pero de pseudo reformadores, como ellos se creen, pero que le hagan caso al Lumen Gentium 14. En el cuerpo están en la Iglesia Católica Romana, pero su corazón está fuera. Por lo tanto, ellos no pertenecen a la Iglesia, no son salvos. En el Lumen Gentium 15 dice: la Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. Que está diciendo que la Iglesia se reconoce unida, los reconoce como cristianos. A estas personas, es decir, los evangélicos, los protestantes, que estamos unidos por ciertos sacramentos, estamos unidos por la Escritura, estamos unidos por Cristo, el Salvador y Mediador, el único Salvador y Mediador, pero que no estamos sujetos al pontífice. La Iglesia Católica Romana manda que se llame a todos los evangélicos y protestantes hermanos separados y no herejes, porque ella se reconoce unida también con ellos. Esto lo niega Calvo Sarraute y su grupito de fracasados reformadores. De cuerpo están en la Iglesia Católica Romana, pero su corazón está lejos. Los están velando de cuerpo presente, pero su corazón ya está más que muerto. Si estos sacerdotes quieren avivar la Iglesia Católica Romana, salvar, como ellos dicen, la cristiandad, que prediquen el Evangelio. Que prediquen el Evangelio. Yo cuando escucho al padre Javier Olivera Rabasi diciendo: bueno, si nos portamos bien, iremos al cielo. Pues no, querido padre Javier Olivera Rabasi, no. Nadie se va al cielo por portarse bien. Eso es una mentira, eso es un falso evangelio.
¿Quieres avivar tu iglesia? Predica el Evangelio, no le prediques mentira a la gente. La gente no se va al cielo por portarse bien, porque si las personas se pudieran ir al cielo por portarse bien, Jesucristo no hubiera bajado, no hubiera sido humillado, avergonzado, escupido, lacerado, crucificado. Hubiera enviado un profeta que le dijese: chicos, pórtense bien, yo les estoy preparando aquí una morada en el cielo, no hace falta que baje, porque si ustedes se portan bien, van a subir cuando se mueran, van a venir aquí y van a tener la vida eterna. Pero no, no fue así. Fue necesario que Jesucristo viniese a la tierra, tomara la forma de siervo, la forma de hombre, y se humillara hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Para salvarnos, para rescatarnos. Ese es el Evangelio. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Portarnos bien? No. Confesar nuestros pecados. Primeramente, confesar nuestros pecados. Un pecador no se puede portar bien. Un pecador necesita arrepentirse y que sean perdonados sus pecados. Entonces, por la fuerza del Espíritu Santo regenerativa, haciendo de nosotros un nuevo hombre, una nueva criatura, entonces podemos seguir a Cristo. Y es perseverando en Cristo, caminando hacia la vida eterna. Es decir, por Cristo. Aquí no estamos discutiendo si por obras, si por fe. Aquí estamos diciendo que simplemente es falso decir que una persona se va al cielo porque se porte bien. Si fuese así, Cristo no hubiese venido, simplemente hubiese dicho: chicos, pórtense bien, o hubiera dejado la ley. Si la ley era eso, mira, aquí tienen la ley, el decálogo, cumplan esto, chicos, yo aquí los espero en las moradas celestiales, cumplan esto y el que lo hace se salva. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio no es si te portas bien te vas al cielo. El Evangelio es: arrepiéntete y confiesa tus pecados y serás perdonado y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Ese es el Evangelio. La buena noticia. No consiste el Evangelio en pórtate bien e irás al cielo. Vamos a leer en Lucas 13:1 este pasaje. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si le preguntas generalmente a cualquier católico romano que anda por allí, en tu trabajo, en tu familia, ¿eres un pecador? Te va a decir: bueno, sí, entonces te vas al infierno, ¿no? Porque los pecadores se van al infierno. No, yo al infierno no me voy a ir. ¿Cómo voy al infierno? Yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro. ¿Ese es el Evangelio? ¿Me porto bien? No, ese no es el Evangelio. Nadie se salva por no matar, por no robar, no ese es el Evangelio. Si no, Cristo hubiera dejado la ley. Hay una forma de salvarse, que es arrepentirse de los pecados, de todos los pecados, y convertirse en una nueva criatura. Aquellos que estaban con Jesús le decían: mira, Señor Jesús, ¿sabes aquello que Pilato, aquello que habían sido mezclada su sangre con los sacrificios que estaban practicando? Qué pecadores, qué malos que habían sido aquellas personas. Para eso sí que se merecían ir al infierno. Y aquellos que se les cayó la torre encima, seguro que se les cayó porque eran muy malos. Pero claro, nosotros, el Señor Jesús le dijo: no se confundan. Ustedes no son mejores que aquellos. Si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer igual que ellos. Ese es el Evangelio. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. No digas: no, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, y si me porto bien iré al cielo. No, tú eres tan pecador como el peor de los pecadores. Y si no te arrepientes, te irás al infierno. Es lo que predicaba también San Francisco de Asís. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Ese es el mensaje del Evangelio que predicaba Juan el Bautista. Ese es el mensaje del Evangelio que predicó el mismo Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio que predicó el mismo Pedro el día de Pentecostés, cuando se levantó y predicó: arrepentíos, 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 haceos frutos dignos de arrepentimiento.
Vuélvase cada uno de su camino y conviértase al Señor. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dejen de engañar a la gente diciéndole, si te portas bien, tiras al cielo. No, no, si te portas bien, no, porque con tu fuerza no puedes portarte bien. Querido amigo, no te vas a ir al cielo por portarte bien, por participar de una misa tridentina, por tomar la Eucaristía una vez al año, por confesarte con Rabasi y seguirlo o ver sus vídeos. Si no crees en el Señor Jesucristo, pero crees como debes creer, es decir, que tú eres un pecador, y que fue necesario que el Hijo de Dios bajara a este mundo a salvarnos porque nosotros mismos no podemos salvarnos a nosotros mismos, haciendo todas las buenas obras que querramos no nos vamos a salvar. Si no creemos en el Señor Jesucristo, dejamos de creer que nosotros somos buenos y que no somos tan malos. Sí, somos malos, muy malos. Necesitamos a Jesucristo. Ese es el Evangelio. De lo contrario, Jesucristo no hubiese bajado. Por lo tanto, el Evangelio no es pórtate bien. El Evangelio es porque nos hemos portado mal, porque somos pecadores, estamos excluidos de la gloria de Dios. Pero en Jesucristo hay esperanza. Si nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el Evangelio. Por lo tanto, cree en el Señor Jesucristo. Deja de repetir que eres bueno y que te vas a ir al cielo porque eres bueno y porque haces buenas obras. No, te vas a ir al cielo si has sido lavado por la sangre de Jesucristo y permaneces fiel al Evangelio, permaneciendo fiel dentro de la iglesia. Entonces, que dejen de mentir estos sacerdotes y prediquen el Evangelio y van a ver cómo sus iglesias se van a llenar. Dice el padre Carlos Arraute que en su congregación, en su iglesia, hay 3 viejecitas que sumada a la edad da más de 300 años. Ese es su redil, su rebaño. Bueno, quiere ver aumentado ese rebaño, no es protestando, no es quejándose contra el Papa ni contra el Concilio Vaticano II. Si no predica el Evangelio, nunca va a venir jóvenes a su iglesia. ¿Predicando qué? Predica el Evangelio y verás cómo se llena tu iglesia, Padre Calvo Sarraute. No es protestando cómo se va a llenar tu congregación. Sal por las calles, por las montañas, por los montes, allí donde te han excluido, ve y predica el Evangelio. Ve por los montes y anuncia la paz. Bendito los pies de aquellos que anuncian la paz por los montes, que predican el Evangelio, que dicen arrepentíos, hoy es el día de salvación, arrepentíos, ese es el mensaje del Evangelio. No decir, eres católico romano, entonces ya estás salvo, ya te bautizaron cuando eras niño, entonces ya estás salvo, no eres mala persona, no, yo no, la verdad que no soy una mala persona, entonces ya eres salvo, sigue portándote bien, no, arrepiéntete y serás salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces verán un florecimiento dentro de la Iglesia Católica, como pasó con San Francisco de Asís, con Clara de Asís, como pasó con Teresa de Jesús, como pasó con otros hombres y mujeres grandes dentro de la Iglesia Católica Romana. Entonces dignifiquen la memoria de estos santos, dignifiquen la memoria de estas personas que avivaron la Iglesia. Si yo le pregunto a un católico apostólico romano, ¿crees que eres salvo y que cuando mueras vas a ir a la vida eterna junto a Cristo? Y me dice sí, y yo le digo ¿por qué? Entonces él si me responde, porque creo en Jesucristo, porque estoy aferrado a Él, porque todo lo que hago y vivo lo hago para Él, en Él, por Él, tengo mis ojos puestos en la eternidad y le amo. Entonces yo creo verdaderamente que ese cristiano, ese católico apostólico romano, es salvo y va a la vida eterna. Ahora, si le pregunto lo mismo y me responde que sí, que él cree que es salvo porque se porta bien, porque intenta hacer las cosas buenas y, bueno, de vez en cuando voy a la iglesia y hago aquello, yo ya sé, no conoce el Evangelio. Luego se preguntan los sacerdotes por qué se van las personas y se enojan con los fieles. O porque caen en lazos de las sectas protestantes. No, no es que caigan en el lazo de las sectas protestantes, es que en las iglesias protestantes le predican el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, si no quieren que se vayan las gentes de sus congregaciones, de sus iglesias católicas romanas, prediquen el Evangelio. No engañen a las personas. No anestesien la conciencia de las personas diciéndoles que si se portan bien van a la vida eterna. Porque luego las personas se encontrarán con alguien que les predica el Evangelio y dicen, no, no, tú eres pecador.
Y ningún pecador entra al cielo, y ningún pecador se porta bien. Tú eres pecador, sí, por lo tanto, eres digno de la condenación eterna, estás excluido de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, pero cree de todo corazón. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Confiésale. Y vive a partir de ahora en Él, por Él, con el poder del Espíritu Santo, porque con tus fuerzas tú no puedes hacer las cosas bien, las cosas buenas, sino que hay un cambio ontológico, y ese cambio lo produce el Espíritu Santo. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Estás lleno de su Espíritu Santo. Desde la mañana hasta la noche sientes la presencia de Dios, es decir, la vida del Espíritu en ti. ¿Tienes los ojos puestos en la eternidad? Bueno, pregúntale a tus amigos católicos, a tus familiares católicos, ¿cuántos viven así? Cuéntame cómo es tu vida espiritual. Entonces ahí te darás cuenta si tienes esperanza de la vida eterna, o si te han vendido una falsa esperanza, han anestesiado tu conciencia diciendo, bueno, mientras te portes medianamente bien, hagas algunas cosas buenas, te vas a ganar la vida eterna. No. Si no crees en Cristo y permaneces en Cristo, y el que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Si tú dices que eres cristiano pero no andas como Cristo anduvo, entonces tú eres un falso cristiano, tú eres un falso católico apostólico romano. Te han engañado. Entonces sal de ese engaño. Deja de escuchar a esos falsos sacerdotes que te llenan la cabeza diciendo que aquellos son herejes, estos son los malos, nosotros somos los únicos buenos, y bueno, si te portas bien y haces más o menos lo que hacemos nosotros, te vas a ir al cielo. No. El Evangelio es otra cosa muy distinta. Entonces espero que medites acerca de tu vida espiritual. Primero que te preguntes, ¿crees en Cristo? No solamente de vez en cuando, sino durante todo el día, es decir, durante toda tu vida. Todo lo que haces lo haces por Cristo, en Cristo, para Cristo, con los ojos puestos en la eternidad, o solamente vives para el presente. ¿Crees que eres bueno, medianamente bueno, y que si te portas bien, te sigues portando bien, te vas al cielo? ¿O crees verdaderamente que porque eres pecador mereces la ira y la condenación de Dios, pero como Jesucristo ha bajado, enviado por el Padre, porque tanto nos amó, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna, y tú crees en Jesucristo y le amas con amor inalterable y esperas su venida, es decir, que vives pensando en la eternidad, no solamente en las cosas pasajeras, entonces tú eres un fiel cristiano. Tú estás en la verdadera iglesia. Entonces, hermanos, el motivo de estos videos, que ya no voy a hacer más acerca de esto, es simplemente para comentar, ¿no? Acerca de este grupito de autopercibidos salvadores de la cristiandad, que en realidad no son más que un grupo de protestantes dentro de la Iglesia Católica Romana, que ni se van ni se quedan. Es decir, no se van porque no tienen el valor para irse, y no obedecen porque tampoco tienen el valor para obedecer. Se quedan, protestan, pero tampoco predican el verdadero evangelio, y entonces piensa que van a salvar a la cristiandad simplemente cruzándose así de brazos y diciendo, no me gusta, no estoy contento, no estoy conforme, y haciendo así trompita como los niños enojados. Esos no van a salvar la cristiandad. Por lo tanto, escucha el evangelio, cree en el evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, hermanos, los próximos vídeos serán ya de viajes a la historia, como verdaderamente es mi propósito hacer estos vídeos, más que todo tocando temas acerca de la historia de la iglesia. Recuerden que este canal no está monetizado, por lo tanto toda ayuda es bienvenida, y si no puedes ayudar de otra manera más que dándole un like, pues también nos ayudas, o suscribiéndote al canal. Nos vemos en el próximo viaje por la historia de la iglesia.